Declaratoria. Asamblea Nacional debate el restablecimiento de la Constitución. Cooperación. Gobierno, UNICEF y la FAO firman acuerdos en materia educativa y de alimentación. Advertencia. Comisión de Finanzas asegura que el aumento salarial disparará la hiperinflación. Respaldo a los anuncios. Francisco Torrealba destacó la importancia de controlar la inflación. Políticas equivocadas. Para Conindustria, el aumento salarial no compensará la pérdida del poder adquisitivo. Jornada crucial. Parlamento británico votará hoy el acuerdo del Brexit. Últimos detalles. Vinotinto Sub-20 se alista para estreno en el Sudamericano. Reconocimiento. Nacho recibe las llaves de Miami por segunda vez. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. 12:01 del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. De inmediato, Gregorio Rojas y Milagros Zambrano le presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, encabezaron la firma en acuerdos entre el gobierno y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Escuchemos parte de las declaraciones. Nosotros celebramos que se haya firmado, estimado Peter, que se haya firmado estos dos acuerdos de cooperación con las Naciones Unidas, dirigido a la infancia, dirigido a la educación escolar y a la educación inicial. Son aportes y cooperaciones que, como bien lo decía el representante de la UNICEF, permiten consolidar el ingreso en la educación inicial, permiten consolidar la estadía en el sistema educativo venezolano, atender también aspectos que tienen que ver con servicios públicos, servicios de agua en nuestros centros escolares. Así que es un acuerdo muy importante, pero yo quiero también referirme al acuerdo entre UNICEF, FAO y el Ministerio de Educación, porque está dirigido a desarrollar lo productivo en aspectos que tienen que ver con las escuelas técnicas agrícolas que existen en nuestro país, las 55 escuelas técnicas que existen en nuestro país, robinsonianas y zamoranas, en 9 estados de Venezuela. El comandante Chávez nos hablaba a nosotros del punto y el círculo, y de eso se trata también este tipo de cooperación que, como bien lo dijo el representante de la FAO, permite que se aporten y se arrimen alimentos, en este caso leguminosas y hortalizas, lo que se llaman las cosechas de ciclo corto, puedan participar en el plan de alimentación escolar. Nos vamos a enfocar también en temas de educación intercultural bilingüe, apoyar en los planes y las acciones que se están llevando para asegurar una educación de calidad, sobre todo la inserción de grupos indígenas que tradicionalmente han tenido mayor nivel de inconvenientes o de problemas para acceder a una educación de calidad, pues queremos apoyar también en esos esfuerzos. Finalmente, lo más importante, enfocar en el tema de la educación inicial, desde los más pequeños. El desarrollo, la felicidad, las capacidades y las oportunidades comienzan en los primeros años, en los primeros pasos que se dan, y ese es un área de enfoque de UNICEF en el cual estamos también muy satisfechos de poder colaborar. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró que el aumento salarial a 18.000 bolívares soberanos disparará la hiperinflación. Manuel Covera, desde el Palacio Federal Legislativo, nos tiene los detalles. Adelante, Manuel. Así es, Gregorio, muy buenas tardes. Efectivamente, en declaraciones previas al inicio de la sesión ordinaria pautada para el día de hoy, aquí en la Asamblea Nacional, se pronunció el diputado Rafael Guzmán, quien ejerce la presidencia de la Comisión de Finanzas del Parlamento, sobre el incremento que ayer decretó el Gobierno Nacional a 18.000 bolívares. Señaló el diputado que ese ajuste era insuficiente y que
debe venir o debería estar acompañada de otras medidas que provocaran la estabilización de la economía. Considera el diputado que el incremento salarial no es suficiente para combatir la crisis económica. A continuación, parte de lo que dijo el diputado Rafael Guzmán. Se da un aumento de salario, que la realidad es insuficiente para la crisis que están viviendo los venezolanos, pero un aumento de salario que además, por una parte, el gobierno no tiene cómo cumplirla, porque ¿dónde están los dólares que necesita el gobierno para honrar esas demandas de los trabajadores públicos? Al sector público no le queda otra, al Banco Central no le va a quedar otra que tener que seguir financiando el déficit presupuestario del gobierno y emitir dinero inorgánico, por una parte. Por la otra, tampoco se puede estar dando aumentos de salario sin hacer gestos o iniciativas para que se empiece a producir en el país. Entonces no haces nada con decretar aumentos de salario si no se aumenta la producción. Bien, entonces eso fue lo que dijo el diputado Rafael Guzmán sobre el incremento que ayer el presidente de la República ordenó de pasar el sueldo mínimo de 4.500 bolívares a 18.000 bolívares. Como ya le había dicho antes, estas declaraciones fueron previas a la sesión ordinaria que hace pocos minutos acaba de iniciar, una sesión ordinaria que tiene 4 puntos en el orden del día. El primero de ellos tiene el título de Acuerdo sobre la declaratoria para la defensa de la Constitución y restablecimiento de la letra de la Carta Magna. En el segundo punto se discutirá un decreto para otorgar amnistía y garantías constitucionales a militares y civiles. El tercero, debate sobre la protección de activos de la República. Y el cuarto y último es un acuerdo de autorización de la ayuda humanitaria para que atienda la crisis en Venezuela. Son entonces esos los 4 puntos que se van a estar discutiendo hoy aquí en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a estar aquí dándole cobertura a toda esta sesión y todos los detalles los tendrán ustedes en nuestra emisión estelar hoy a partir de las 7 de la noche. Por ahora, continúen ustedes con más en el estudio. Gracias, Manuel. Estaremos muy pendientes de lo que ocurre en el Palacio Federal Legislativo. Continuamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, resaltó la importancia de la firma de acuerdos realizada hace minutos entre el Ministro para la Educación y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la FAO. Escuchemos. Ya hemos firmado el día de hoy 2 importantes acuerdos, tanto con la UNICEF, que es la institución, el organismo de Naciones Unidas que se encarga de la infancia, de la educación para la infancia, de la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, como con la FAO, que es la Organización para la Alimentación de Naciones Unidas. Es importante destacar que esta es la dinámica en la que hemos entrado desde el pasado 24 de octubre, Día de las Naciones Unidas, cuando hubo la reunión del presidente con el sistema de Naciones Unidas, valga la redundancia. Y esta va a ser la dinámica que va a marcar la pauta de los próximos meses y los próximos años. El presidente Nicolás Maduro asumió plenamente la Agenda 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 70 aniversario de Naciones Unidas. Esto fue en el año 2015. Él regresó de allá y vino convencido de que ese era también el proyecto nacional de Venezuela. Porque de cumplirse esos 17 objetivos, al menos en buena parte, en todos los países del mundo, para el año 2030, que es lo que contempla Naciones Unidas, estaríamos en presencia de una revolución social, de una revolución para la humanidad, de que mejoren los accesos a la salud, a la educación, a la vivienda, al ambiente saludable para todos. Yo creo que Venezuela se ha incorporado plenamente y es un reconocimiento que hace hoy Naciones Unidas y se hace además en particular con el magisterio venezolano, con el Ministerio de Educación, con la Vicepresidencia Social, porque hoy es el Día del Maestro y la Maestra en Venezuela, del educador y la educadora. Y qué bueno que Naciones Unidas se sume para poder mejorar las condiciones de nuestro sistema educativo, de nuestras escuelas, para poder mejorar las condiciones de los conucos escolares, para que se produzca en las escuelas parte de lo que se utiliza en el programa de alimentación escolar, que es la alimentación de nuestros niños.
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales Conindustria, considera que el nuevo incremento salarial a 18.000 soberanos no compensará la pérdida del poder adquisitivo que afecta tanto a consumidores como a comerciantes. A su juicio, la pérdida del poder del bolívar no sostiene que los sueldos se puedan mantener más allá de 3 semanas. Olalquiaga explicó además que el hecho de que el CENIAT esté exigiendo a los empresarios pagar el impuesto sobre la renta diariamente denota que el gobierno no tiene el dinero suficiente para hacer frente a sus necesidades de caja. Aseveró que para los empresarios no hay manera de sobrevivir con el actual modelo económico y por eso las empresas han venido cerrando. Acotó que la mayoría piensa sobrevivir hasta que haya un cambio político. Asegura que mientras esto no ocurra, las posibilidades de operar en Venezuela simplemente no existen. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, aseguró que las medidas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro, como el incremento salarial y el aumento del encaje legal, permitirán encaminar el país a la estabilidad económica. Hoy contamos con un plan económico importante, con un plan integral que ataca todos los ejes económicos, el eje monetario, el eje financiero, el eje de la macroeconomía, el eje de la microeconomía, el eje de la producción. Y además de ello, el presidente destaca algo importante, el llamado al sector privado, la declaración de la economía venezolana como una economía mixta. Rojas afirmó que el aumento del precio del dólar no responde a razones económicas, sino políticas. ¿Por qué aumentar el dólar criminal en una semana si las reservas internacionales siguen en los mismos niveles, si el valor del petróleo venezolano sigue en el mismo nivel, si las variables económicas son las mismas? ¿Cuál es el motivo de que el dólar en las páginas web que ahora compiten entre ellas a ver cuál está más alto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la base económica? Ninguna, es una base política. Y ahí es cuando nosotros hablamos de guerra económica y la gente dice, ahí vienen otra vez con el tema de guerra económica. Bueno, que alguien me diga científicamente desde el punto de vista de la economía dónde se justifica. El gobernador de Sucre reiteró la invitación a los empresarios que quieran producir en Venezuela. El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, aseguró que ninguna medida económica gubernamental detendrá el proceso hiperinflacionario. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Simón Calzadilla dijo que tras el anuncio presidencial de un nuevo incremento del salario, el precio de los productos de la canasta básica familiar se potenciará inevitablemente. El problema no son los aumentos, el problema es que esos aumentos se hacen de carácter aislado, sin corregir los problemas de fondo que han arruinado la economía venezolana. Simón Calzadilla también se solidarizó con los maestros en su día y su lucha por la defensa de los derechos laborales. En Chacaito, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. Y el presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Constituyente, Francisco Torrealba, respaldó las medidas económicas anunciadas por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Sin embargo, destacó la importancia de controlar la inflación. No es cierto que se vaya a resolver nuestros problemas solo con los aumentos que anuncia el presidente Nicolás Maduro Moro. Es decir, en la carrera contra la inflación nosotros la vamos a perder si no nos damos cuenta de que hay que controlar las variables que afectan y que generan esa hiperinflación en medio de la guerra económica, porque ningún aumento va a ser suficiente mientras la especulación esté a la velocidad, esté yendo a la velocidad que va en este momento. De manera que ahora tenemos que sumarnos todos los venezolanos y venezolanas en el acompañamiento a las entidades, a los entes del Estado que tienen que ver con la materia de control y seguimiento de los precios para que entre todos podamos hacer que no se produzcan los niveles de especulación que hay en la actualidad. Torrealba hizo un llamado a los empresarios del país a respetar los precios acordados. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes celebra esta noche una crucial votación del acuerdo del Brexit, negociado entre Londres y Bruselas, 2 años y medio después de que los británicos votaran en un referéndum a favor de salir de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, responsable de la negociación del acuerdo, podría perder la votación después de que muchos diputados conservadores y sus 10 aliados del Partido Democrático Unionista Norirlandés anticiparan su rechazo en descontento con la situación de la frontera irlandesa. En caso de una derrota, la líder británica tendrá 3 días hábiles para dar a conocer un plan alternativo ante el Parlamento, mientras los medios locales
esperan que el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, presente esta semana una moción de censura contra el gobierno y, si el Ejecutivo la pierde, podrían convocarse elecciones generales. Y más de 500 migrantes hondureños iniciaron una nueva caravana a fin de cruzar Guatemala y luego llegar a la frontera que separa a México y Estados Unidos. Aunque estaba previsto que salieran este martes, los migrantes decidieron partir ayer desde la ciudad de San Pedro Sula, pese a los constantes llamados de las autoridades advirtiendo los riesgos en la ruta. Se conoció que las fuerzas de seguridad hondureñas detuvieron a un presunto organizador de este grupo que ya había sido solicitado por la caravana que salió el pasado 13 de octubre rumbo a territorio estadounidense. Alrededor de 2.500 personas de esa primera caravana aún se encuentran en Tijuana, México, y un total de 11 hondureños murieron en el intento. Por otra parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó extender hasta el próximo 30 de septiembre la misión de cerca de 5.600 militares desplegados en la frontera con México en respuesta a las caravanas de los últimos meses. Amigos, 12:16 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, puntaje perfecto. Redes sociales enloquecen con impresionante rutina de gimnasia rítmica. La próxima Comaneci, los detalles en breve. La paciente Hilda Perrone de Jiménez necesita con carácter de urgencia espironolactona y Unacin. Quienes puedan colaborar, favor contactar por los teléfonos 0424-237-3927 y 0412-557-8585. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Dos y 21 minutos. El economista y experto petrolero José Toro Hardy expresó preocupación ante los anuncios en materia petrolera hechos por el presidente Nicolás Maduro. Hardy manifestó que su preocupación se fundamenta en que en 1998 se esperaba aumentar la producción a 5 millones de barriles diarios ante el inmenso proceso de apertura petrolera. Sin embargo, hoy está alrededor de 1.100.000 barriles. Destacó que el segundo problema es la ley orgánica de hidrocarburos que le da prioridad a la participación del Estado frente a los inversionistas privados. El experto agregó que la falta de mantenimiento y el endeudamiento masivo de PDVSA también impiden incrementar la producción. Juan Simosa, presidente del Frente Izquierda Revolucionaria Alberto Müller Rojas, ve como positivo los recursos anunciados por el presidente de la República que van a ser asignados a la agricultura para este año 2019. Santiago Gutiérrez nos tiene más detalles. Buenas tardes, Santiago, adelante. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. Juan Simosa señaló que con los recursos anunciados por el presidente de la República hay que hacer un llamamiento urgente a todos los agricultores del país para impulsar el llamado Plan de Siembra 2019, que con toda seguridad, según él, va a superar las cifras del año pasado. No podemos permitir que el año 2019 nos agarre confesado nuevamente como en el año 2018, que se asignaron los recursos, pero desaparecieron los insumos y semillas y nunca llegaron al productor primario, al agricultor, al verdadero productor. Mientras tanto, Armando Soto, jefe de seguridad del Frente Müller Rojas, dijo que es importante que el gobierno reactive las llamadas brigadas de seguridad para enfrentar el problema que han venido teniendo los agricultores en muchas vías del país, y esto ha influido negativamente en la producción. Traer una mercancía, traer un producto desde el sitio donde se produce hacia las distintas capitales, hacia el sitio, hacia el consumidor final, es como pasar un campo minado, porque es más peligroso que pasar un campo minado. Armando Soto dijo que el problema de la inseguridad que afecta a los agricultores no es solamente en el oriente del país, también habló de la vía que conduce a los valles del Tuy y una importante, quizás la más importante vía del país, como es la autopista regional del centro. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión.
Muchas gracias, Santiago. Continuamos. Trabajadores de la empresa Goodyear exigen nuevamente la conformación de la Junta Administradora. Nuestro compañero Randolfo Blanco nos amplía la información. Los trabajadores de Goodyear denunciaron que todavía están esperando la conformación de la Junta Administradora que se encargaría de reactivar la producción ahora en manos del Estado. Si nosotros seguimos dándole larga a esta creación de la Junta Administradora, entonces estamos corriendo el riesgo que esa materia prima que tenemos allí, que la podemos transformar en caucho, que la podemos trabajar en producto, que ese producto llegue al pueblo, lamentablemente se pierde. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, exigió la entrega inmediata de los 10 cauchos que cada trabajador debió recibir desde que cerró la empresa. Ellos necesitan que le hablen con la verdad. Tienen 10 cauchos allí, ni siquiera se los entregan. Eso es robo, señores. Esos cauchos son de ellos. Los necesitan desde diciembre y tienen que entregárselos ya. Lozano anunció que esta misma semana recibirán a los trabajadores de Goodyear en el Parlamento. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Integrantes del movimiento Somos Venezuela del Estado Bolívar reafirmaron su apoyo al segundo mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Nuestro compañero Henderson con los detalles. Gilberto Alcalá, dirigente regional del movimiento Somos Venezuela, repudió cualquier hecho de violencia en el Estado. Repudiamos la violencia y repudiamos cualquier manipulación que genere violencia en el Estado. Hacemos un gran llamado a todos a unir los esfuerzos, hacemos un gran llamado a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Nacional Bolivariana, a que profundicemos lo que es la defensa de los precios establecidos por el Gobierno Nacional. Al mismo tiempo comunicó que a partir de este lunes se realizarán una carpa antiimperialista rechazando la injerencia internacional. Desde el Estado Bolívar, Henderson Pérez, Noticiero Venevisión. La madrugada de este martes se registraron 2 sismos de magnitud 5.0 y 4.6 en el estado Sucre, según reportes de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis. El primer movimiento ocurrió a las 12:59 de la madrugada a 9 kilómetros del sureste de Carúpano con profundidad de 7.8 kilómetros, mientras que el segundo se registró a las 2:25 de la madrugada a 5 kilómetros al oeste del Pilar. Si usted comienza a presentar en su piel prurito o picor, observa la aparición de ronchas, enrojecimiento, hinchazón o dolor en algunas ocasiones, puede estar ante un caso de urticaria crónica, una reacción cutánea que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y en algunos casos afecta la calidad de vida del paciente. El diagnóstico va a depender de, primero, la clínica que presenta el paciente, es decir, qué evidencias tú en tu casa. Si se te forman rosetas, ¿verdad? Ronchas grandes, estas ronchas deben ser rosadas, incluso del mismo color de la piel, pican, son muy pruriginosas y tienen que ser evanescentes, es decir, no deben durar más de 24 horas. Salen en diferentes zonas, puede aparecer una en un pie, en la mano, en la cabeza, pero no puede durar cada lesión más de 24 horas, porque si no estamos hablando de una lesión que es fija y ya eso no es urticaria. En casos de urticaria es importante que el paciente evalúe el tiempo que tiene presentando los síntomas. Si tienes menos de 6 semanas, hablamos de una urticaria aguda. Eso nos guía a pensar que puede haber un problema inmunológico, que es un desencadenante que podemos encontrar fácilmente. Si el problema tiene ya más de 6 semanas, estamos hablando de urticaria crónica, ahí sí se nos complica un poco más porque hay una cantidad enorme de enfermedades, de medicamentos, de procesos inmunológicos que pueden ser la causa de esta urticaria. Una patología desconocida por muchos y que suele asociarse a reacciones alérgicas. Algunos pacientes evitan comer algunos alimentos buscando una solución al picor intenso. Por esto es importante conocer que la urticaria no es una alergia y que puede prolongarse por años. Si tú, por ejemplo, dices, me comí un plato de camarones y me hinché, tú tienes causa-efecto, ya tú sabes, este fue el desencadenante. En algunos casos no es diagnosticable tan fácil. O de repente el paciente no tiene ningún medicamento, no hace ninguna actividad diferente, no lo logra relacionar con todo y eso es más del 50% de los casos en los que la urticaria, hablamos de urticaria idiopática, que no encontramos la causa.
Estos casos son los más complejos porque, según la especialista, el tratamiento va modificando constantemente hasta lograr el control total de los síntomas. Asegura que existen casos de hasta de 2 años en los que el paciente refiere cierta mejoría, pero no la cura por completo. Es decir, la picazón seguirá siendo un síntoma desesperante. Los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @vidasalud_bebé o en mi cuenta personal yoje_adrián. Será hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. 12:29, al regreso. Talento nacional. Cantante venezolana sorprende en reality show de Estados Unidos. Los detalles se los contamos en breve. Ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. La música no discrimina a nadie, así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como lo tiene. Iniciamos el recorrido informativo por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Kenia. Así es, Milagros, porque el grupo yihadista somalí Al-Shabaab reivindicó el ataque contra un complejo hotelero del norte de Nairobi que aún sigue en curso y donde se han desplegado agentes de la policía local. Una explosión y varios impactos de proyectil sacudieron el complejo de 14 Riverside en el barrio Westland, donde se encuentra el lujoso Hotel Dusit D2, que suele celebrar numerosas conferencias. Hasta el momento se desconoce la cifra de heridos o muertos ni cuántos atacantes participan en el hecho. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que continúan actos de sabotaje a los ductos de petróleos mexicanos Pemex, lo que ha dificultado finalizar el problema de abastecimiento de combustible que afecta al menos 10 estados del país. La crisis en este sector se genera desde hace más de una semana tras un cambio en el modelo de suministro de gasolina para evitar el robo de combustible. En España, equipos de rescate comenzaron a abrir un túnel horizontal de entre 50 y 80 metros de longitud para intentar llegar a la zona de un pozo donde presuntamente está atrapado un niño de 2 años en la localidad de Totalán, Málaga. Los trabajos se iniciaron luego de que las máquinas empleadas para succionar la tierra bajo la que podría estar el menor encontraran una masa compacta a 73 metros de profundidad que no se puede extraer. En China, el gobierno emitió una advertencia de seguridad para los ciudadanos que tengan previsto viajar a Canadá por el riesgo de ser detenidos de manera arbitraria a petición de un tercer país después de que Ottawa lanzara una recomendación similar de viaje a Pekín. Esta disputa inició cuando Canadá detuvo de manera arbitraria a la directora financiera de la empresa tecnológica china Huawei, Meng Wanzhou, el pasado 1 de diciembre a petición de Washington por una supuesta violación de las sanciones a Irán. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan aseguró que Estados Unidos ha confirmado su plan de retirada de tropas de Siria y que ha dejado en manos de Ankara la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Así lo afirmó durante una intervención en el Parlamento, resaltando una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump, en la que se estableció la creación de una franja de seguridad al norte del país árabe que sería controlada por los turcos. La Corte Penal Internacional retiró todos los cargos contra el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, detenido en El Haya desde el 2011 por presuntos crímenes de lesa humanidad y ordenó su puesta en libertad inmediata. Los jueces decidieron declarar el sobreseimiento del caso por falta de fundamento en la acusación, que está vinculada a violencia postelectoral a finales de 2010, cuando tanto Gbagbo como el líder opositor y actual presidente Alassane Ouattara se declararon ganadores de las elecciones. En Alemania, unos 220.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de cientos de vuelos tras una huelga de personal de seguridad que se realiza desde la madrugada en 8 aeropuertos del país, entre ellos Frankfurt y Múnich.
Los 23.000 empleados de este sector exigen en las actuales negociaciones del convenio colectivo un salario bruto de 20 euros por hora en toda la nación. En Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro permanecerá en el Acuerdo de París, pero analizará detalladamente cualquier aspecto que pueda afectar la autonomía del país, según indicó el ministro de Ambiente, Ricardo Salles. La continuidad brasileña en ese pacto que busca que los países firmantes reduzcan la emisión de gases causantes del efecto invernadero estaba en la cuerda floja por las fuertes exigencias ambientales y el riesgo que, según Bolsonaro, podría representar el pacto para la soberanía nacional. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump agasajó en la Casa Blanca al equipo de fútbol americano Tiger de Clemson, recientemente campeón del título nacional universitario, por lo que decidió ofrecerles unas 1.000 hamburguesas que fueron pagadas personalmente por el mandatario. ¿Qué tal, Gregorio? Bueno, Trump explicó que tuvo que ordenar este pedido por la falta de personal en la residencia presidencial debido al cierre parcial del gobierno federal, que ya entró en su cuarta semana. Y ahora los dejamos con las imágenes de la impecable rutina de gimnasia rítmica de la deportista Kathleen Washi, que ya se ha vuelto viral en las redes. La joven estadounidense consiguió un puntaje perfecto por esta asombrosa presentación de 2 minutos de duración al ritmo de la música de Michael Jackson y otras canciones de los 80, que impresionó al jurado y a los internautas. Ohachi, de 21 años, quien ha llegado a vencer a la campeona mundial, Simone Biles, no alcanzó la cima olímpica por problemas de lesión que la llevaron a dejar de manera profesional esta actividad. Con estas imágenes hacemos una breve pausa, Milagro, con este 10 perfecto. Al regreso, más información. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Nacho, quien recibió un nuevo reconocimiento por su trayectoria musical. En esta ocasión, Nacho recibió por segunda vez las llaves de Miami, ciudad donde se encuentra residenciado desde hace algunos años, junto a su esposa e hijos. La noticia fue compartida por el cantante a través de su cuenta en Instagram, donde aprovechó la oportunidad para dar unas palabras de agradecimiento por este reconocimiento. Aseguró que para él es un placer recibir las llaves de Miami e indicó que mientras esté a su alcance mantendrá las costumbres latinas vivas para proteger el desarrollo y progreso de Miami. Recordemos que esta llave conmemorativa la recibió por primera vez cuando formaba parte del dúo Chino y Nacho, como premio a su trayectoria y trabajo musical. Continuamos con Maluma, quien fue sometido a una cirugía por la ruptura de los ligamentos de una de sus rodillas. El cantante colombiano subió a su cuenta de Instagram una imagen en la que se le ve en una cama de hospital y de inmediato despertó la preocupación de sus fans. Maluma fue sometido a una cirugía por la ruptura de los ligamentos de una de sus rodillas, una operación que había aplazado por más de un año. Fuentes cercanas al cantante aseguran que en febrero estará listo en los escenarios y que pronto lanzará un nuevo disco. Sin orgullo te dejo saber y algún día lo vas a entender. Y Mayre Martínez clasificó en un reality show estadounidense sorprendiendo con su interpretación. La cantante venezolana, recordada por convertirse en la primera Latin American Idol en 2006, audicionó en un reality show en Estados Unidos, en el cual Luis Fonsi, Alejandra Guzmán, Carlos Vives y Wisin son los integrantes del jurado. Martínez volvió a impactar con su potente voz en el set del show y mostró su talento al interpretar Mi Gente de J Balvin. Las sillas de los coaches se dieron vuelta para pedir que la venezolana formara parte de su equipo. Sin embargo, Mayre decidió formar parte del Team Fonsi. C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Y el nacimiento del primer hijo de los duques de Sussex podría ser para finales de abril.
La joven pareja se detuvo en los suburbios de Liverpool para saludar a las personas que se acercaron y respondieron preguntas sobre el próximo bebé real. La mujer que logró conversar con la duquesa indicó que el nacimiento lo tienen previsto para finales de abril o principios de mayo. El duque y duquesa de Sussex, que se casaron en mayo de 2018, no quieren conocer el sexo del bebé antes del nacimiento. El objetivo de la visita de la pareja era apoyar la labor de varias asociaciones locales que trabajan por mujeres y jóvenes con el fin de apoyar a la comunidad. Seguimos con Kim Kardashian, quien confirmó que ella y su esposo Kanye West esperan a su cuarto hijo a través de un vientre sustituto. Tras varias semanas de fuertes rumores, la propia Kardashian confirmó que efectivamente está esperando su cuarto hijo por vientre de alquiler. Fue en un programa de televisión en el que asistió Kim junto a sus hermanas, en donde la modelo confirmó la noticia. La pareja ya tiene 3 hijos, North de 5 años, Zayn de 3 años y Chicago de 1 año. No es la primera vez que la pareja confía en el vientre sustituto para traer un bebé al mundo. Chicago también llegó a la familia con este método, aunque muchos medios aseguran que no sería la misma mujer que en aquella ocasión. Para cerrar, los dejo con el nuevo tema de Yandel, Zumba Yandel, nuevo sencillo que ha estrenado el día de su cumpleaños y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros, los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Porque yo sé que estás haciendo para calentarme. Porque yo sé que estás haciendo para calentarme. Contigo me da curiosidad para ver si me regala otra noche. Amigos, al regreso una entrevista a Venevisión, Gregorio estará conversando con Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Ya lo ven en la parte derecha de sus pantallas, está en el estudio con él, conversaremos enseguida. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, hoy nos acompaña en entrevista a Venevisión Francisco Torrealba, constituyente, presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gregorio, por la amabilidad de haberme invitado. Ayer estuvo usted en la memoria y cuenta del presidente de la República y hubo varios anuncios importantes. ¿Cuál lectura se le puede dar de buenas a primeras a este anuncio del presidente? Bueno, lo primero es que hay que destacar que el presidente de la República hizo una intervención muy completa ante la Asamblea Nacional Constituyente, en principio haciendo entrega de la memoria y cuenta del año 2018, un año que, como todo el mundo sabe, fue lleno de complejidades, en medio de una salvaje guerra económica que se le hace a todo el pueblo venezolano. El gobierno nacional, la Revolución Bolivariana y nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moros logró mantener la inversión que se hace en términos de lo social, logró mantener el ritmo en la construcción de viviendas y se alcanzaron las metas que estaban previstas y logró también, por supuesto, garantizar la protección al pueblo, al cual se le ha venido sistemáticamente intentando negar el acceso a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad por vía de la especulación y de la inflación criminal inducida. El gobierno venezolano, por vía de los CLAP, bueno, con algunas deficiencias obviamente que habrán de ser mejoradas durante este año, y es una meta de la cual habló el presidente también, pues logró, sin embargo, garantizarle a los venezolanos y venezolanas por ese mecanismo que es de los consejos locales de abastecimiento y producción, el acceso a la comida. Un acceso que en este momento, bueno, se ve amenazado significativamente producto del bloqueo genocida que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que el gobierno venezolano, con los aliados que gracias a Dios y al comandante Chávez tenemos en el mundo, ha podido ser sorteado de buenas maneras. Para el periodo que comienza, el presidente de la República, como lo sabe el país, ha sido juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia y ocurrió así producto de la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional. Su juramento para este próximo periodo 2019-2025 ha venido acompañado de un plan de la patria, que fue lo siguiente que hizo el presidente en su comparecencia ante la Asamblea Nacional Constituyente. Presentó el plan de la patria 2019-2025, un plan de la patria cargado de retos importantes que habremos de superar, como lo hemos hecho en el pasado. Los venezolanos y venezolanas que hemos sabido ser siempre del tamaño del compromiso que se nos presenta, en esta oportunidad estaremos también venciendo y saliendo adelante, acompañando a nuestro presidente, nuestro hermano obrero presidente chavista, Nicolás Maduro Moros. Así que
Estamos muy contentos también en haber escuchado los logros que se alcanzaron, los que se registraron y también haber escuchado las metas que se tienen planteadas, un conjunto de metas muy ambiciosas que tienen que ver, por cierto, con temas relacionados al mundo del trabajo, que es reducir el índice de los desocupados a un mínimo histórico que nos permita estar en lo que se califica como desempleo cero. También una meta que tiene que ver con alcanzar el incremento en los niveles de producción de la industria petrolera, que es nuestra principal fuente de riqueza, que está planteado que llegue a 5 millones para el año 2025, y así como eso, lo que tiene que ver con la continuación en la construcción de las viviendas, lo que tiene que ver con el plan Chamba Juvenil, que le permita a nuestros jóvenes tener acceso al mercado laboral y ponerse a producir en nuestro país. Todos estos temas que son muchos más de los que yo estoy mencionando aquí, pero que en todo caso tienen que ver con las tareas que nos vienen para el año 2019, tareas que están, por cierto, dispuestas a ser acompañadas de forma muy cercana por la Asamblea Nacional Constituyente. El compatriota bolivariano y colega constituyente, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, recibió el Plan de la Patria para hacerlo ley constitucional. Y eso será sin duda parte de la agenda que vamos a discutir en los próximos días para que ese plan, que es el Plan de la Patria 2019-2025, se convierta en ley y sea de obligatorio acatamiento y cumplimiento por parte de todos los venezolanos y venezolanas y en particular por parte de quienes tienen la responsabilidad de gobernar a nivel nacional, que es el presidente de la República, a nivel regional, que son los gobernadores y las gobernadoras, a nivel local, que son los alcaldes y las alcaldesas, y también a nivel comunal, porque ese Plan de la Patria contiene lo que es la línea de empoderamiento del pueblo por vía de los consejos comunales y las comunas. En años anteriores, el presidente había dicho que por ejemplo, 2016 era el año de la recuperación económica, siguió 2017, 2018 también lo dijo, y lo dice también ayer que 2019 es el año de la recuperación económica. ¿Por qué este sí es el año de la recuperación económica? Bueno, nosotros hemos tenido, como ningún otro país en el mundo quizás, hemos tenido una situación en la cual hemos sido atacados de forma brutal, de forma salvaje. Ningún otro país, repito, en el planeta Tierra ha sido objeto de similares agresiones en términos de lo que es la vida económica de un país. Nuestra vida económica ha sido afectada por las influencias extranjeras e incluso también las influencias internas de quienes especulan y de quienes acaparan y de quienes se empeñan en destruir el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las trabajadoras, que por cierto también fue uno de los anuncios muy importantes que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces nosotros tenemos una situación en la cual año a año hemos visto la necesidad de, al calor de la sabiduría popular, innovar, inventar frente a la amenaza que sigue siendo inminente, la amenaza en contra de nuestra economía, y lo que hemos pensado y lo que se plantea no solo en 2019, sino en los años sucesivos, es que producto de ese aprendizaje en el cual nos hemos visto inmersos, un aprendizaje que se indujo por la agresión en contra de nuestra economía y por la guerra que se le hace al pueblo venezolano en el plano de lo económico. Con ese aprendizaje nosotros estamos seguros que el gobierno del presidente Maduro va a implementar las medidas que sean necesarias, que por cierto ha dicho, no las anunciará, se enterará el país cuando entren en vigencia, porque precisamente en el marco de las variables que afectan la economía, pues una de las incidencias es que cuando el presidente anuncia algo, ya los enemigos, ya los que hacen guerra económica al país, a los venezolanos y a las venezolanas, toman otras medidas. Entonces, usted ve, por ejemplo, que hay una página criminal, un día se llamaba de una manera, ya no se llama así, ahora usa otras variables, ha mutado, pero en términos generales ha mutado para hacerse más perjudicial, más venenosa, y esa página, que es la que marca la referencia del precio de la moneda de la divisa norteamericana, una página que no responde, por cierto, a ninguna variable ni financiera, ni económica, ni macroeconómica, es decir, que por simple capricho hay gente que le pone un valor que no existe, que no es el real, que no es el verdadero a la moneda norteamericana, y luego entonces aquí tenemos gente que de manera inescrupulosa, sin que necesariamente ese valor afecte los costos de la producción, le incrementan los precios y con ello están negándole el acceso a los ciudadanos y ciudadanas a los bienes de consumo masivo y de primera necesidad que requiere toda persona para tener una vida digna, una vida decente. Entonces, nuestra pelea en este momento es de acompañamiento al gobierno nacional en la lucha contra los especuladores, en la lucha contra los que generan la inflación criminal que por vía de inducirse destruye y deteriora y hace prácticamente que se vuelva sal y agua los incrementos que anuncia el presidente. Nosotros nos alegramos mucho, ustedes lo recordarán, cuando el presidente anunció el cambio y el anclaje del salario mínimo al petro, en este caso al equivalente a medio petro. Bien, uno de los anuncios que hizo el presidente el día de ayer es el incremento del petro.
al incrementarse el valor del petro, se incrementa también el valor del salario mínimo y con ello, además, hay que decirlo, se corren todos los valores de los salarios en las tablas, en las escalas salariales o tabuladores, como también se les reconoce. Así que se premiará también el conocimiento y la formación académica, la responsabilidad, la antigüedad, el cargo que ocupa cada persona dentro de la organización para la cual trabaje. En el sector público y en el sector privado también tengo que subrayar esto, porque el incremento del salario mínimo no es solo para el sector público, es también para el sector privado. Así que desde ya las instituciones que dependen del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo van a estar listas para ver que se acate adecuadamente, porque es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, que nadie perciba un ingreso por vía de salario inferior a 18.000 bolívares soberanos. Y a partir de allí, donde haya escalas salariales, donde haya tabuladores, donde haya escalas de sueldo, pues se incrementen en la medida en que esté establecido en esos tabuladores. Precisamente, desde el inicio de la entrada en vigencia del bolívar soberano hasta el último incremento salarial señalado por el presidente el día de ayer, ha aumentado el salario mínimo un 900%. ¿Este salario mínimo va a ayudar, sí ayudará a paliar la situación económica que viven los trabajadores? Sí, bueno, yo quiero comenzar por decirte que nosotros estamos perfectamente claros en que la idea no es correr detrás de la inflación. Es decir, que hay que tomar medidas para derrotar la inflación, que es la que se carcome el poder adquisitivo del salario. Y esas medidas también van a ser tomadas por vía de las reuniones que ha ordenado el presidente de la República al vicepresidente para lo económico, el compatriota Tarek El Aissami, que sostenga de nuevo reuniones para acordar precios con los que producen en este país. Sin embargo, nosotros tenemos que, desde la clase obrera, ratificar que el compromiso principal que tenemos con la revolución y con el presidente Maduro es trabajar para producir. En ese sentido, elevar los niveles de producción al máximo nivel, hacernos altamente eficientes en términos de producir cada vez más, es una tarea importante porque va a contribuir a derrotar la inflación. Y lo otro que hay que decir también es que lo que no se puede hacer, lo que no va a hacer nunca el presidente Maduro, es dejar abandonados a su suerte a los trabajadores y a las trabajadoras y al pueblo venezolano, que es precisamente la víctima principal de quienes nos hacen la guerra económica. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que nos parece altamente satisfactorio el incremento salarial que se ha anunciado y que nos parece una medida correcta, que forma parte de la política que comenzó en su época el compatriota comandante Chávez, que es recuperar el poder adquisitivo del salario de forma progresiva, y eso es lo que está haciendo el presidente Maduro, no dejando abandonados a los trabajadores. A nosotros nos parece absolutamente, digamos, por lo menos, por decirlo menos, muy ortodoxo y ya trillado que haya expresiones del lado de la patronal, que Fedecámaras o Concecomercio, que digan que aumentar el salario es malo para la economía. Nosotros lo que le decimos a esas personas es que eso siempre lo han dicho y sin embargo siempre han continuado aumentando ellos, que son los que especulan, que son los que acaparan. Quienes aumentan los precios de los bienes de consumo masivo y de primera necesidad aquí no es el gobierno venezolano, no es el presidente Maduro, son ellos precisamente los que se oponen a los aumentos de sueldo. Entonces, frente a la situación de incremento salvaje por vía de inflación criminal inducida, ¿qué es lo que plantea Concecomercio? ¿Qué es lo que plantea Fedecámaras? Que no se le aumente a los trabajadores y que por consecuencia se mueran de inanición, nos muramos de hambre nosotros. Eso no lo va a permitir el presidente Maduro, así que nosotros estamos de acuerdo con que se haya incrementado el salario y estamos listos también para acompañar al Ejecutivo Nacional en la lucha para derrotar a quienes hacen guerra por vía de la inflación criminal inducida. A esas personas inescrupulosas que fijan sus precios anclándose a una moneda, a un valor de una moneda que no responde a ninguna variable económica ni financiera, a esas personas hay que hacerle la guerra, y es una guerra además donde debería involucrarse todo ciudadano o ciudadana que vive en este país y que quiera que el país salga adelante, porque no es una medida que afecte específicamente al sector que respalda al presidente Maduro, sino que nos afecta a todos los venezolanos por igual. Cuando nos deterioran el salario, no se lo deterioran solamente a los que respaldamos a la revolución del presidente Maduro, se lo deterioran a todos los que aquí vivimos, a todos los que aquí trabajamos. Entonces es una pelea de todos, hay que luchar entre todos contra la especulación, entre todos para derrotar la inflación, que es el enemigo principal del salario. Nos queda poco más de un minuto. Rápidamente, tocar el tema del 23 de enero. Hay movilización de la oposición, pero también va a haber movilización del oficialismo. ¿Cómo va a ser ejecutada esa movilización por parte de los afectos al gobierno? Bueno, mira, nosotros queremos comenzar por decir que reivindicamos el 23 de enero como un proceso democrático de participación popular, lo mismo que no puede decir en todo caso la derecha venezolana. Así que desde nuestra perspectiva nosotros haremos lo que hemos hecho todos los años. Ellos simplemente han venido corriendo la fecha porque están jugando un juego de ver hasta cuándo pueden decir algo que la peguen, la derecha me refiero. En nuestro caso haremos lo de todos los años, una gran toma de la capital, y esa toma comenzará para los que vienen de Oriente en Petare y comenzará para los que vengan de Occidente en La Bandera, y para Vargas y el Distrito Capital se agrupará en el oeste de Caracas, y todos confluiremos en la gran explanada del silencio.
en el silencio, en el centro de la capital, la gran toma de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Y la derecha, como en Venezuela existe un régimen constitucional que está vigente, podrá organizar la movilización que se plantee. En todo caso, le auguramos muy poco éxito porque han sido muy poco serios y muy torpes, y son las mismas personas que están tratando de decir que si son o no son, que van a hacer, que no van a hacer, y al final la gente está de su gente, la gente que respalda a la derecha venezolana, está ciertamente cansada de ver cómo se le ha mentido una y otra vez, y en este caso se le vuelve a mentir, se le está diciendo que van a hacer unas cosas que simplemente de acuerdo a la Constitución no es posible hacer. Así que ellos que siguen en desacato deberían más bien ponerse a trabajar para salir del desacato, ojalá que eso sea posible, pero lo dudamos mucho, y en todo caso nosotros seguiremos acompañando al presidente Maduro, defendiendo la Constitución y defendiendo la democracia. No vamos a permitir de ninguna manera que se desconozca la voluntad popular que el 20 de mayo eligió al presidente Maduro para su segundo periodo presidencial. Así que con el presidente Maduro hasta el 2025, aplicando el Plan de la Patria 2019-2025. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad de haberme invitado. Estuvo con nosotros Francisco Torrealba, constituyente y presidente de la Comisión Permanente de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Amigos, hasta aquí entrevista de Venevisión. Milagros, cerramos la emisión contigo. Gracias, Gregorio. Así ponemos punto y final a la emisión meridiana. Amigos, recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.